En las lecturas del día de hoy parece como que hubiera una contradicción. En la primera lectura tenemos que Moisés les nombra al pueblo, les da al pueblo los mandamientos del Señor y dice: no añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. O sea, parece como que la ley de Dios es intocable, no hay que cambiar nada. Por otro lado, en el Evangelio de hoy Jesús critica y con fuerza a los fariseos y a los líderes de aquella época porque están muy aferrados a las costumbres. Entonces parece como que hubiera una contradicción entre guardar los detalles de la ley, de la liturgia, etc., y el verlos más en un contexto, en algo más general, abierto. Lo que Jesús critica aquí es aferrarse a las leyes de los hombres, a las tradiciones de los hombres, dejando de lado el mandamiento de Dios. O sea que se puede tratar o se puede creer que uno guarda la ley de Dios y sin embargo estar simplemente guardando tradiciones humanas. Y aquí tenemos todos nosotros que tener cuidado, saber discernir. No es que Jesús critique que en aquella época se lavaran las manos, etc. Pensándolo un poco así más en general costumbrista, lo mismo que decimos ahora de la pandemia del coronavirus, que hay que lavarse las manos, etc., es lo mismo que hace 2000 años y más también se decía en Israel. O sea que en ese sentido, como humanidad, no es mucho lo que hemos progresado cuando tenemos enfermedades, etc. Pero dejando de lado la higiene, que está bien que exista, Jesús no critica eso como tal, sino que Jesús critica que por esos detalles se deja de lado lo importante. La segunda lectura, la lectura del apóstol Santiago que acabamos de escuchar, dice: no se engañen a ustedes mismos, dice. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. O sea que si uno no discierne qué es el mandamiento de Dios, puede llegar a querer guardar costumbres pensando que sirve a Dios y en realidad se aleja de Dios, y puede terminar engañándose a uno mismo. Y ese es el problema, eso es la crítica mayor de lo que Jesús les dice hoy a los fariseos. Ellos posiblemente pensarían que guardar todas esas pequeñas leyes, esos pequeños detalles, era cumplir fielmente la voluntad de Dios. Y Jesús les dice: hipócritas. O sea, les dice no solo que eso no sirve para servir a Dios, no es servir a Dios, sino que se están engañando a ellos mismos. Y eso, como otras veces he dicho también, que quede en el Evangelio no es para decir: ¡uy, qué malo, qué hipócritas que eran los fariseos de aquella época! No. Si lo tenemos aquí en el Evangelio y lo leemos hoy, es porque ese mismo peligro existe hoy y existe en nosotros. Pensamos que por guardar un detalle o algo, una costumbre, o algo que puede estar muy correcto legalmente hablando, pero dejamos de lado a Dios. ¿Cómo hacemos para saber que las cosas, los pequeños detalles, las pequeñas costumbres, el mismo rezar puede llegar a ser una costumbre, está sirviendo a Dios o es un engaño propio? El criterio para discernir es lo que Jesús les dice a los fariseos y a los líderes de aquella época. Les habla de la profecía de Isaías.
O sea, les habla de la palabra de Dios. Lo mismo que hace Santiago en la segunda lectura y lo mismo que hace en la primera lectura, la lectura del Deuteronomio, es lo que hace también Moisés. Cuando nosotros no sabemos si esta costumbre, este acto está bien o no, sobre todo cuando lo sentimos como una carga, me parece una carga venir a misa, me parece una carga rezar, etc. Parece una carga visitar a un enfermo, por ejemplo. Cuando eso es realmente un acto de caridad y cuando es una hipocresía. El mejor criterio es la palabra de Dios. La Biblia nos dice, Jesús nos dice, el prójimo, el hermano, la hermana que está al lado nuestro. ¿Yo hago algo para los demás o lo hago para mí, para mi propio orgullo, para mi propia satisfacción? Y esto es muy importante porque cualquiera de las cosas que hacemos puede cambiar de sentido. El mismo de tener esta misa hoy aquí sin gente puede ser una hipocresía. Si nosotros creemos que no lo es porque pensamos que a través de este acto, que por supuesto uno quisiera que estuviera la iglesia llena, que se pudieran repartir muchas comuniones, que viniera mucha gente a confesar y se sintiera perdonada sacramentalmente, cuando se toma esta decisión, se piensa que eso ayuda a la gente, que en el fondo es cada uno de los que no pueden estar presentes hoy, que estamos cuidando su salud, que estamos tratando de que no se sientan incómodos, perturbados, decir, bueno, fui a misa, pero en una de esas me contagié, estar inquieto, preocupado, etc. No hay en todas estas cosas de las costumbres, de la liturgia, no hay una respuesta clara. Esto está bien y esto está mal. No la hay. Lo que está bien o mal es nuestro corazón, y ahí es donde viene la segunda parte de lo que Jesús habla. Después de haberle dicho a los fariseos que eran hipócritas, la gente se ha de haber quedado, los apóstoles también un poco diciendo, bueno, pues nosotros que entonces todos somos hipócritas, ¿se acabó esto? ¿No? ¿Para qué sirve todo esto? Entonces Jesús llama a los discípulos y llama a la gente y le dice, entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que mancha al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Si yo hago algo con mala intención, por más buena obra que sea, ya me está manchando. Tal vez la gente afuera dirá qué bárbaro, qué bien, cuánto reza o qué bondadoso es. Pero si yo lo hago con mala intención, lo hago para que me halaguen o porque quiero que esa persona tenga una actitud especial, porque quiero pedirle algo y entonces, si mi intención está mal, cualquier acción, por más buena que parezca ser, es una hipocresía. Y aquí tenemos que cuidarnos porque al mismo celebrar misa, al mismo rezar puede llegar a ser una hipocresía si nuestro corazón no está puro. Lo que realmente nos hace puros o impuros es nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús nos dice. Todas las intenciones malas o lo demás, no es lo de afuera. Muchas veces nosotros pensamos que porque vi esto, lo vi al otro o lo escuché al otro decir esto, entonces me enojé, entonces la culpa es del otro. No, eso que vino de afuera no es lo que me está manchando, eso es lo que Jesús dice. Lo que me está manchando es, si me está manchando, por supuesto, pues me puede estar purificando también, pero si me está manchando es porque yo lo tomo de una manera mala. Y por eso vemos que los santos, todos los santos, sabían ver las cosas, aún las peores catástrofes, los peores delitos en la humanidad, lo sabían ver con ojos puros. Santos como la Madre Teresa, por ejemplo, vivían en una situación donde encontraban diariamente situaciones de injusticia, violencia, desinterés, todo eso.
Pero eso, en vez de mancharlas a ellas, al contrario, les hacía ver que Cristo estaba acudiendo a esas personas, que Cristo no estaba indiferente y por eso ayudó y siguen ayudando a tanta gente en situación de injusticia, etc. En esta pandemia también el Papa nos llamaba la atención en un discurso que hizo a fines del año pasado, el último día, el 31 de diciembre, dijo: en esta pandemia, a pesar de todas las cosas negativas que vemos, podemos ver que Dios está trabajando en la cantidad de gente que se preocupa por sus hermanos y hermanas. El Papa insistía: situaciones de emergencia, situaciones de dificultades, la persona tiende a encerrarse en sí mismo. Y mucha gente sentirá eso, pero también vemos que en todo el mundo hay mucha gente que ayuda, que trata de aportar lo que sea dentro de las limitaciones que hay, por supuesto. Y eso es justamente un signo de que Dios sigue trabajando, a pesar de que se nos haga difícil verlo. San Agustín tenía una frase muy bonita cuando él se convierte, lleva una vida bastante lejana del Evangelio. Cuando se convierte, reflexiona un poco lo que era su vida y dice: yo te buscaba, le dice al Señor en las Confesiones, el libro que escribió, dice: yo te buscaba en las criaturas y te buscaba con afán en todo lo que estaba afuera, sin darme cuenta que tú, Señor, estabas dentro mío. Yo creo que eso lo podemos decir todos nosotros. Estamos buscando a Dios afuera, no un signo, que se acabe la pandemia, que me digan algo, que se me aparezca un ángel. No, Dios está dentro nuestro. El Espíritu Santo que se nos ha dado está ahora, en pandemia o sin pandemia, con catástrofe o no. Dios está acá adentro. Nosotros lo buscamos afuera. Nos vamos afuera y lo dejamos o nos olvidamos que Dios está con nosotros. Por eso Jesús dice: lo que sale de dentro del hombre es lo que lo purifica. Si nosotros realmente volvemos a nosotros mismos, nos encontramos que el Espíritu está trabajando. Y si seguimos la moción de ese Espíritu, entonces ciertamente todo lo que hagamos nos va a purificar. Pidamos entonces en esta misa que Dios nos enseñe a hacer fructificar esa palabra sembrada, ese Espíritu que habita en nosotros, para que todas nuestras acciones, todo lo que hagamos sea realmente, nazca de nosotros mismos, en el fondo que nazca de Dios.